La intención del día de hoy es charlar un poquito con ustedes sobre el tema de certificación. ¿Y por qué tendría que hablarles yo? Bueno, les comento un poquito. Desde el 2009 yo me estoy certificando en vibraciones. O sea, ya estoy prácticamente como 11 años como analista y he pasado las tres categorías de certificación, la uno, la 2 y la 3. Y estaba proyectado hacer la 4 para el 2020, pero nos agarró la pandemia y hasta el día de hoy no hay programación para categoría 4. Esperemos que el 2022 haya y bueno, ahí ya saltaremos en su momento para ver qué más nos ofrece el mundo de vibraciones. Bien, entonces, vamos a poner tres reglas sencillitas para que este webinar sea lo más ameno posible. La primera, no es necesario que prendan sus cámaras, por el momento no. Yo tampoco la voy a prender, así tenemos el ancho de banda fluido. Segundo, si tienen alguna consulta, escríbanla en el chat, no tengan pena, yo lo voy a leer en algún momento y lo vamos a responder obviamente. Y tercera, traten de mantener sus micrófonos cesados para que todos podamos disfrutar bueno, del direccionamiento que tiene este webinar. Ya, bienvenidos todos y arrancamos entonces de una sola vez. A ver, los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, ya me ha hecho la presentación María Ángela, trabajo actualmente en la empresa Sí Energía, soy gerente técnico allá, pero vengo bastante tiempo trabajando en el área de docencia. Justamente el anterior semestre dicté mantenimiento industrial en la Universidad Católica San Pablo, acá en Santa Cruz, y bueno, mucho más antes de eso estaba dictando en la UTEPSA, en la Universidad Gabriel Zené Moreno también dicté el seminario de grado justamente para que los chicos ya puedan titularse directamente. He dictado en la UTEPSA, en la UPB he estado en los módulos de posgrado. Posiblemente este año también lancemos unos cuantos diplomados y bueno, vamos a estar participando en eso. Pero como siempre les digo en todas mis presentaciones, obviamente que a veces no se logra, pero tratamos de que todo lo que vayamos a hablarle lo hayamos vivido. No es de que yo agarré, bajé de internet un cursito de vibraciones y ahora se los voy a explicar. No, es que como les he ido comentando, ya desde el 2009 venimos certificándonos, entonces ya son como 11, 12 años, ¿no? Que estamos metidos en este mundo y todo este tiempo nos hemos dedicado exclusivamente a eso, ¿no? Yo inicié en el mundo de la asistencia técnica, mantenimiento predictivo, proactivo, y hasta el día de hoy me sigo dedicando a eso, ¿no? Tengo colegas conocidos, ¿no? Que hacen esto, luego no les fue bien, se metieron a otra cosa, vendieron casas, volvieron de nuevo al tema del predictivo. Bueno, hay un montón de historias. En mi caso, bueno, he tratado de mantener la línea siempre de poder dedicarme a esto, adquirir un montón de información y tratar de replicárselas. Los que han pasado cursos conmigo saben que no siempre les cuento las cosas bonitas, les cuento también las cosas feas, las cosas que no deberían pasar o las cosas que no quisiéramos que pasen, ¿no? Pero justamente de ahí es de donde nosotros obtenemos la información, justamente para tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Ya? Ahí está un poquito de mi trayectoria, pero yo sí les puedo adelantar que tengo dos o tres cosas que creo que han valido la pena y han influenciado mucho en el trayecto profesional. Una de ellas es que tuve la oportunidad de trabajar para SKF del Perú. Trabajé allá en Lima en la planta Donofrio de Nestlé como técnico de colector de vibraciones y bueno, hacía análisis de categoría 1 en ese entonces, estoy hablando del 2008, 2009. Ahí fue una muy buena escuela, se puede decir. También tuve la oportunidad de participar en un proyecto de ID de SKF Estados Unidos, de Baker, justamente para análisis y monitoreo de condición de motores eléctricos. Es otra experiencia que creo que valió bastante la pena. Y obviamente trabajé 8 años dentro de Finilager, una empresa de acá de Bolivia, donde nacimos o empezamos con el departamento de servicios y hoy en día les está yendo relativamente bien. Entonces, toda esa proyección o ese flujo de información ha sido tal vez por esos tres, obviamente muchas cosas más, pero tal vez son los más relevantes, se puede decir, en este tiempo. No, obviamente siempre he estado metido en el tema de mantenimiento predictivo, proactivo, congresos, maestrías, diplomados. Tengo un diplomado en confiabilidad, mantenimiento, confiabilidad y análisis de falla en la UDEC.
En la Universidad del Valle también hemos hecho uno de mantenimiento industrial, se ha hecho gerencia de mantenimiento. O sea, siempre hemos tratado de estar metidos en el área de mantenimiento y ahorita estamos ya empezando los primeros pasos para la certificación CMRP. ¿No? Lo que queremos es ya proyectar a Bolivia dentro del mantenimiento, entrando a la industria 4.0. Ya va a haber la oportunidad para que hablemos exclusivamente de eso, ¿no? Y obviamente los puntos más fuertes de esto ha sido de que me he certificado como analista en las 3 categorías, cosa que tal vez podía haberlo, no sé, acortado, pero bueno, se surgió así la situación y ahora yo, después de toda esta experiencia y de todo el dinero invertido, yo les voy a comentar cómo es que se puede acortar este camino para que ustedes puedan certificarse más adelante, ¿no? Nosotros hacemos varias análisis de vibraciones, no es de que solo tenemos un equipito colector y ya, en realidad tenemos un equipo multicanal, el que están viendo ahí, justamente para hacer diagnóstico en máquinas muy críticas. Ahí tenemos un generador de 50 megavatios, un generador de una turbina aeroderivada, y nosotros mediante este equipo, el A3800 de Adash, nos conectamos al sistema y podemos adquirir toda la información que está pasando, ¿no? Hoy en día no solo estamos haciendo eso, sino también estamos implementando nuevos sistemas. Acabamos de hacer uno la semana pasada en una generadora hidráulica acá en Bolivia, por el lado de Cochabamba. A una de las 5 turbinas que tienen le pusimos un sistema de monitoreo continuo para que ellos puedan ver todos los eventos que suceden, cómo se alteran las vibraciones, y de paso tenga un sistema de protección para que si es que llegara las vibraciones a superar algún nivel, pueda, bueno, pueda parar, ¿no? Vamos a pedirles, por favor, de que efectivamente no nos dañen la pisada. Estamos todos compartiendo información y sería bueno de que tengan la mesura del caso, ¿no? A ver, voy a inhabilitar justamente eso para que no pase. Ya, listo. Entonces, volviendo al caso, les decía, no solo es que voy, coloco mi sensorcito y espero a ver qué es lo que sucede. En realidad, ahorita estamos haciendo análisis multicanal, estamos haciendo análisis continuo, run up, cost down, bump test, ODS, acabamos de hacer un ODS a otra turbina hidráulica, elementos finitos, y hace poquito, la anterior semana, se hizo incluso un monitoreo de vibraciones a una máquina de muy baja rotación. Estoy hablando de 19 RPM. Pero tenemos la tecnología que nos permite diagnosticar ese tipo de máquinas inclusive, ¿no? Entonces, bueno, estamos profundizando, no hemos terminado, de hecho, ni siquiera estamos en la 4ª parte del camino que queremos llegar, pero estamos avanzando poquito a poquito, ¿no? Esta pandemia pues a todos nos ha agarrado, ¿no? Trabajo en Cienergia, como les había comentado, pueden meterse a la página cienergia.com o visitarnos ahí en Facebook, en facebook.com/adashbo, ¿no? ¿Por qué Adashbo? Adash es uno de los fabricantes de equipos de monitoreo de condición por vibraciones más reconocidos en Europa y obviamente a nivel mundial. Y en Europa esta gente se dedica a darle confiabilidad a las centrales nucleares. Entonces, si da confiabilidad y no existe otro Chernobyl más, entonces créanme que eso se puede aplicar en cualquier índole de la industria, ¿no? Y ustedes si se meten a la página de Adash, adash.com, se meten al mapita que está al final y le hacen clic en Bolivia, ahí les va a salir Cienergia como representante único y exclusivo en Bolivia y el contacto para que puedan requerirnos como servicios, como productos, como proyectos cuando ustedes los requieran. Fíjense, estoy metido 13 años más o menos en el mundo del mantenimiento predictivo y proactivo. Y en ese tiempo, bueno, en realidad esta estadística es a principios de año, todavía no hemos contabilizado lo que ha pasado ahora, esto es hasta febrero de este año, hemos hecho más de 5,000 análisis de vibraciones, pero de esos 5,000, muchos han sido ruta de monitoreo. ¿Qué significa? Que un cliente me dice, quiero que me digas cómo está mi molino hoy, cómo está de aquí a 2 meses, cómo está de aquí a 4 meses, cómo está de aquí a 6 meses, y al final del año me digas cómo se ha comportado y qué tengo que hacerle y qué no tengo que hacer. Esas son rutas de monitoreo, ¿no? Hemos hecho 188 análisis después de construcción. Pasa de que hay motores eléctricos, motores de combustión interna, diésel, gas, que entran a reparación y nos hacen evaluar antes de la reparación y después de la reparación, justamente para certificar de que el tema se hizo como se tenía que hacer, ¿no? Hemos hecho 163 análisis especiales, les hablo de
de monitoreos a máquinas de velocidad variable, máquinas lentas, les hablo de máquinas que tienen rodamientos excéntricos, donde se tuvo que hacer BAM test, run-up, cost-down, o sea, análisis avanzado de vibración y hasta un análisis de fase no sencillo, pero bueno, complementario se ha tomado. Hemos hecho 9 proyectos de ODS, eso ya ha cambiado, ahora hemos hecho 10 proyectos de ODS, porque recién la anterior semana hemos terminado de hacer uno, que es un sistema de análisis un poco más avanzado para verificar cómo se mueve la máquina, sus nodos con respecto a un nodo fijo, ¿no? Para eso, justamente para tratar de encontrar problemas específicos en la estructura. Pero no todo es bonito y eso sabe la gente con la que he trabajado y con la que he estado en los webinars antes conmigo o ha participado en clases, saben que, bueno, he tenido 17 equipos que hasta el día de hoy no les he podido dar un diagnóstico, se han quedado así, se han quedado sin saber cuál era el motivo de la vibración y bueno, pues hay casos de esos también, ¿no? O sea, como todo en la vida, no todo es color de rosa, ¿no? Pero esos 17 equipos sin diagnóstico, espero que se vayan manteniendo en esa cantidad y que no vayan subiendo, pero bueno, ahí está. Eso es parte también de la experiencia, que no todo es fácil de hacer o no todo se puede hacer de una forma, ¿cómo se puede decir? Muy superficial, ¿no? Realmente se requiere un poco más de análisis, tiempo, recursos, etcétera. ¿Ya? Bien, ahora, este webinar en líneas generales estaba para charlar con ustedes de qué implica una certificación. Pasa de que nosotros manejamos muchos conceptos, tenemos un bombardeo increíble de información por internet, viene un proveedor y nos las charla de una forma, vengo yo y se las charlo de otra forma. Entonces, como que nos quedamos con tanta información que decimos, pucha, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución o cuál es el camino a llevar? ¿No? Entonces, la idea de esta charla de hoy día es poder darles desde el punto de vista más neutro posible la información para que ustedes tomen una decisión. Y yo lo voy a hacer una analogía muy parecida a cuando ustedes eligen una carrera, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Les dicen, ¿no? Cuando están saliendo del colegio o cuando todavía están en colegio, ¿no? Cuando éramos niños todos queríamos ser bomberos o queríamos ser soldados, ¿no? Pero ya cuando estamos en colegio, como que la cosa cambia un poquito y bueno, ahí ya tenemos que ponernos, eh, eh, ya tenemos que ponernos en contexto y empezar a denotar qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? Para algunos es un tema relativamente sencillo, ¿no? Porque mi padre era ingeniero mecánico, yo me meto a ser ingeniero mecánico y bueno, pues ni modo, no me queda de otra, digamos, ¿no? Si no el viejo se enoja. Hay casos así. Hay otra gente que dice, bueno, yo voy a estudiar ingeniería porque no me gusta leer. Ok, se mete a ingeniería y estamos dentro de eso. Hay otra gente que dice, no, yo quiero hacer tal ingeniería porque dice que se gana mucho dinero al salir. Perfecto. Entonces, cada uno va eligiendo qué carrera va a hacer. Eso creo que va a depender de muchos factores. Aquí sí entra algo interesante. ¿Dónde vas a hacerla tu carrera? Esa es una decisión que tal vez puede pesar un poco más o un poco menos, ¿no? Y creo que ahí sí vale la pena que nosotros tengamos un poco más de énfasis en eso, porque yo tengo que elegir el lugar donde creo que voy a aprender más. O sea, aquí ya no es la consecuencia de lo que va a suceder, sino aquí es el origen de la información que voy a obtener. Ahora, yo les cuento un poquito mi caso, ¿no? Yo he decidido estudiar ingeniería mecánica y yo soy de Sucre, de la capital de acá de Bolivia, porque veo que aquí en el chat tenemos mucha gente de otros países. Y en Sucre decidí estudiar ingeniería mecánica, pero allá la ingeniería mecánica en ese entonces todavía estaba en vías de desarrollarse un poco más. Entonces, yo sentí, por lo menos en los 2 semestres que estuve allá, que faltaba un poco más de consolidación de los conceptos técnicos, de laboratorios, de que los docentes tengan experiencia. Entonces, en ese momento decidí irme a la Universidad Técnica de Oruro, a la Facultad Nacional de Ingeniería, porque tenía mucho más prestigio, su carrera de ingeniería mecánica tenía más de 35 años por encima
que la que tenía la de Sucre. Tenía docentes que eran netamente ingenieros mecánicos, que habían trabajado en la industria y obviamente estaban en una etapa ya de, de transferir conocimientos. Teníamos también el tema de que la parte de las básicas, ¿no es cierto? Las materias básicas, las matemáticas físicas, era demasiado crudo, entonces, demasiado exigente, demasiado, era un reto, se podría decir. Entonces vi que mi carrera estaba un poco mejor planteada en esa universidad que en la que estaba. Entonces decidí trasladarme e irme y terminar allá y que mi título tenga esa validez, se puede decir, ¿no? Ahora, eso no significa que una universidad sea mala, la otra sea peor, simplemente si todas las universidades pueden emitir el certificado de ingeniero, está bien, pero obviamente va a haber algunas que tengan más ventajas, tengan más laboratorios, tengan más convenios, tengan más experiencia nuevamente, entonces eso es lo que uno tiene que buscar. Y lo mismo pasa en el tema de vibraciones. Uno quiere certificarse, quiere ser analista, quiere tener un título internacional que diga que este señor es analista y eso le sirve en cualquier parte del mundo. Entonces también tendrá que buscar dónde va a adquirir los conocimientos para poder luego demostrar que tiene esos conocimientos. ¿Ya? Entonces lo tengamos con esa primera premisa de que elegir certificarse y elegir con qué escuela me certifico es igual que elegir en qué universidad voy a terminar estudiando. ¿Ya? Elegir en la que tiene más prestigio, la que tiene más laboratorios, eso va a ir de cada uno de ustedes. Pero aquí sí les doy la estandarización, el resumen de la ISO 18436, ¿ya? La norma ISO 18436 es y habla sobre la certificación en monitoreo y diagnóstico de estado de equipos, ¿no? Pero habla específicamente en los requisitos para capacitar y certificar personal. Ahora, la ISO 18436 agarra varias técnicas, análisis de aceite, termografía, vibraciones y otras más, y justamente la CAPITE 2, ¿no? El 18436-2, habla específicamente de lo que son vibraciones, es decir, monitorear y diagnosticar vibraciones. En esta parte de la norma dice, la persona que quiera certificarse como analista tiene que cumplir este y este y este y este y este y este requisito. Si no cumple, no es analista, la norma no lo certifica. Si cumple, es analista y la norma lo certifica. O sea, básicamente va por ese lado. ¿Ya? Entonces, quiero que nos centremos en esto de que esto no es algo que me inventé yo, que se inventó alguien, sino hay una norma internacional de la ISO, la International Standard Organization, ¿no? La Organización Internacional de Estandarización, que ha dicho esto es lo mínimo que tiene que saber un analista de vibraciones en sus diferentes categorías. Ahora, aquí vamos a pelearla un ratito antes de pasar, ¿ya? Primero, yo he trabajado en todo el mundo, o sea, he estado viendo cómo funciona el negocio en cada parte del mundo, y aquí sí les puedo hacer unas cuantas aclaraciones, llamémoslo así. Por ejemplo, en Brasil, que está aquí a la vuelta de la esquina, el tema de las categorías se estornudan en eso. O sea, puede ser categoría 20, aunque no existe, ¿no? Categoría 4, para ellos no es tan válidos. El cartón, interesantemente, en Brasil, no es tan válido como lo damos en otras partes de Latinoamérica. Simplemente ellos lo que les interesa es que sepas analizar y sepas dar soluciones a los problemas. Lo cual me parece bien, de cierto modo, pero obviamente que si he pasado unas certificaciones, se sobreentiende que tengo los conceptos. Ahora, lo que hacen los brasileños es que si esos conceptos los has adquirido empíricamente o por experiencia, también es válido. O sea, no le dan tanto peso como nosotros le damos o como en otra parte de Latinoamérica le da, ¿no es cierto? Luego me he topado, pero acá en Bolivia, no, antes, pero obviamente acá en Bolivia, cuando nosotros queremos, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, cuando nosotros queremos desarrollar un servicio o ejecutar un servicio, efectivamente te piden un cierto nivel de categoría. Y acá en Bolivia también, ¿no? Te dicen, ¿quieres agarrar mi contrato de monitoreo de condición para 300 activos durante un año? Necesito que me demuestres que tienes gente preparada
Y la única forma de demostrar que la gente está preparada es mostrando que tiene una certificación, un cartón que avala efectivamente. ¿Qué pasó? Voy a tener que silenciarlos a todos. Denme un segundo. Ya silencié, Inge. Ahora sí, perfecto. Buenísimo. Entonces les decía de que eso es lo que pasa en la norma y eso es lo que nos exigen acá en Bolivia. Ahora, sí me he topado acá en Bolivia, porque yo me he presentado a licitaciones, hemos empezado a trabajar contra otras empresas, y no faltó uno que otro por ahí que me dijo, eso de las certificaciones, que los niveles, eso es, ustedes nomás lo manejan. Había un tipo, yo lo conocí, que decía, yo he estudiado vibraciones 4 años en Alemania. Ya, qué bien, o sea, felicidades, Diego, o sea, 4 años. Debes, escucha, hacer un montón de maravillas con las vibraciones. Y le digo, ¿y qué título le han dado? O sea, tienen que haberle dado algo, ¿no? O sea, no cualquiera va a estudiar 4 años y se vuelve con las manos vacías. Dice, no, allá es suficiente con que ya sabes vibraciones. Ya. Conozco acá en Bolivia, sí, un par de personas que tienen un doctorado en vibraciones. Eso ya es otro nivel. Obviamente han salido a estudiar afuera, han estudiado durante más de 4 años, han hecho proyectos de investigación y desarrollo, y obviamente una entidad académica, una universidad, puede ser así, les ha otorgado el título de doctor en vibraciones, cosa que también me parece excelente. Pero ahí tenemos un pequeño temita, ¿no? O sea, realmente tener un doctorado en vibraciones es una cosa increíble, pienso yo, ¿no? Pero aquí entramos con la situación de que entre el analista de vibraciones y el doctor de vibraciones, uno sabe cómo funciona un reloj y el otro sabe leer la hora. Y ahorita para nuestra industria, ¿qué es lo que más necesitamos? Saber la hora, saber leer las vibraciones o saber cómo se arman las vibraciones, ¿no? Eso es un tema que también queda para que todos lo estudiemos y lo analicemos, porque esta norma la hizo 18436, no habla de las especializaciones, de los PhDs, no habla de los diplomados, no habla de nada de eso. Pones requisitos específicos para que la gente sepa monitorear y diagnosticar el estado de una máquina mediante vibraciones. Los requisitos mínimos, si nosotros hacemos más que eso, como lo hacen los doctores, bienvenido, sin ningún problema. ¿Ya? Ok. Entonces, avanzando en este punto, la norma que certifica es esta. ¿Ya? Ahora, el alcance, como les digo ahí, o como se especificó en principio, nos dice que esta norma solo da los requisitos generales para el personal que se va a certificar. No certifica instituciones, no certifica empresas, no certifica universidades, certifica personas. Esto es muy, pero muy importante porque ya más adelante les voy a comentar una anécdota que viví acá y que realmente llama la atención, ¿no? Entonces, mientras nosotros cumplamos la norma, podemos estar certificados. No la cumplimos, no estamos certificados. Esto es igual que certificarse en una norma ISO 9001, en una 18000. Cumplimos los requisitos, nos someten a una evaluación, aprobamos la evaluación, positivo, estamos certificados. No aprobamos la evaluación, no está certificado, suerte para la próxima. Es exactamente igual, solo que la única diferencia es que esto es a personas y no a instituciones. La ISO 9001 sí hace a instituciones, a una empresa la certifica, ¿ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. O sea, no pueden decir, yo no les puedo decir, sí, energía está certificada por la ISO 18436 y podemos capacitarnos. No va por ahí. En realidad, en sí energía hay 2, 3 personas certificadas por la norma, pero son esas 3 personas, no la empresa como tal, ¿ya? Y justamente ahí está la situación de que habla de que para que nosotros sepamos que estamos cumpliendo con estos requisitos, se tiene que tomar una evaluación, o como le llamamos un examen de evaluación, en el cual cada ente va a decidir cuán complejo quiere que sea esto. Pero nuevamente cumpliendo con lo que dice la norma de que mínimamente tienen que cumplirse ciertos requisitos. Y fíjense lo que dice al final, que necesitamos sacarnos más del 75% para certificarnos. Esto no es igual que un curso, no es igual que la universidad, que me saco 51 y apruebo, que me saco 50 y me redondean. No, aquí es sí o sí por encima de 75. Te sacas 74, lamentablemente te
postergan para la siguiente, no te quedas ahí. Eso es importante porque justamente en estos días que hemos estado trabajando, hablando de la certificación, preparando a la gente, porque ya tenemos un grupito que se nos va a ir en agosto a certificarse a Chile, ocurría eso, ¿no? Me dicen, Juan Carlos, mira, yo no tengo tiempo, ¿será que van a grabar las clases? No, esta es una certificación, no se puede grabar las clases, no es un curso, es una certificación. De hecho, el examen se toma con 2 cámaras web, con 0 apuntes, cuando se hace online, ¿no? Y cuando se hace presencial, hay hasta 4 personas que te vigilan. Entonces, no es un cursito, sino es una certificación como tal, ¿ya? Entonces, esto demuestra que has cumplido con los requisitos mínimos de conocimiento para ser categoría la que competa, ¿no? Ahora, justamente esta norma, la ISO 18436-2, divide a los especialistas en vibraciones o a la gente o al personal que se certifica en vibraciones en 4 categorías, ¿no? Categoría 1, 2, 3 y 4. Y justamente aquí es donde yo les voy a empezar a comentar qué es lo que hace cada categoría, cómo se aplica esto y si vale la pena o no vale la pena tener esos conocimientos. Mucho depende de qué es lo que nosotros queremos. Yo he conocido gente que se ha certificado en categoría 1 porque quería entender mejor los servicios que le daban los terciarios a su planta. He conocido gente que quería meterse en categoría 1 porque le interesaba aprender a recolectar vibraciones o implementar un programa básico de monitoreo de condición. Perfecto, ¿no? He conocido gente que quería meterse a categoría 3 porque quería brindar los servicios. Me parece excelente. Entonces, aquí vale la pena que nosotros hagamos un hincapié hasta dónde vale la pena que nosotros nos certifiquemos, ¿no? Obviamente esto no es tan así de que si llego a la categoría 4 soy el mero mero, ¿no? En realidad tal vez ni siquiera ocupemos cosas de categoría 4. Yo les cuento en mi experiencia, por lo menos, en el día a día yo hago todo lo que se hace categoría 2. Ya casos muy específicos, unos 10 o 12 al año, sí aplico mis conocimientos de categoría 3. Pero el común de cada día de diagnosticar máquinas, de sacar criterios y demás, es suficiente, créanme, bueno, no es suficiente, categoría. ¿Ya? Tenemos otra interrupción del audio. Bueno, volviendo al caso, entonces, veamos un poquito. Voy a volver a silenciarlos a todos. Ah, no puedo silenciarlos. A ver, vamos a ver algo. Ya. Entonces, por ejemplo, en categoría 1, como dice, María Ángela, necesito que me ayudes con el audio, porfa. Hay alguien que está prendiendo su micrófono y realmente no nos va a dejar avanzar. Estaba silenciando, ingeniero, y ahorita ya no soy anfitrión. Sí, nos gana la velocidad, pero estoy atenta. Súper. Ah, yo ya soy anfitrión. Sí. Ahora sí lo silencio todo. Ok, creo que ya. Deme un segundito. Ya. Sí, creo que sí. Ya, creo que estamos ahí. Bien, entonces, volviendo al caso, en categoría 1, por ejemplo, dice, ahí vamos a especializar o vamos a reconocer a las personas que están calificadas para ir a medir las vibraciones, ¿no? Eso sí es importante. O sea, la persona que vaya y mida, que ponga el sensor y recolecte la información, mínimamente, según la ISO 1843662, tiene que ser categoría 1. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Y obviamente aquí esta persona tiene que tener mucho conocimiento de, primero, qué son vibraciones, qué es lo que está midiendo, a qué máquina le está midiendo, y obviamente son los que van a seleccionar qué accesorios voy a ocupar para hacer la medición. Es decir, qué sensor debería colocar, cuándo utilizar uno de 100 milivolts por G y uno de 500, etcétera, etcétera. Entonces, en líneas generales, en categoría 1 se cumple el requisito de que tengan claro los conceptos básicos de qué son vibraciones,
claro los conceptos básicos de cómo vibraciones influyen en un programa de monitoreo de condición dentro del mantenimiento predictivo en una gestión de mantenimiento, que tengan los conocimientos de cómo operar el equipo y de qué cosas van a medir, e incluso de hacer diagnóstico general de fallas comunes en máquinas, ¿no? Entonces, categoría 1 tiene una buena cantidad de información que ya les hace pasar del plano de no tener ni idea de qué cosas son vibraciones a tener un cierto grado de especialización y aplicatividad a los procesos de mantenimiento de cualquier empresa, ¿no? Entonces, ahí es el primer enfoque. Ahora, yo aquí les hago un poquito de hincapié, porque yo cuando empecé con este mundo de las vibraciones, me había ido justamente a Perú a trabajar, y ahí es donde ya tomé la decisión que necesitaba certificar, ¿no? Y eso que en Perú empecé a monitorear, empecé a hacer pequeños diagnósticos, pero no tenía ninguna certificación. Y ahí es donde, no sé si llamarle cometí un error, pero tal vez podía haberlo evitado. Eh, yo me preparé durante todo un año para poder certificarme en categoría 1. Y me fui a Chile y me certifiqué en categoría 1 y pagué o se pagó todo lo que costaba la certificación en su momento, ¿no? Ahora, el tema es de que en líneas generales yo podía haberme ahorrado ese año, podía haberme ahorrado el costo de categoría 1 si hubiera existido una opción como la que da Energía, ¿no? En sí Energía te dan un curso, no es una certificación, te dan un curso de categoría 1, te enseñan todo lo que tienes que saber y ya te mandan directamente a la UDEC para que entres a categoría 2. Así ya no tengas que pagar categoría 1, esperar un año de categoría 1, sino directamente puedas certificarte. Yo tengo el caso excelente que les puedo comentar de un muchacho que trabajaba conmigo, ahora está trabajando en Colombia, es especialista en turbomáquinas. Él, por ejemplo, empezó de cero en vibraciones con nosotros, se le hizo una charlita, primero para que vaya a monitorear, después le capacitamos en categoría 1, eh, y después de unos 4 meses que ya estaba metido en el baile, 5 meses podemos decirlo, se fue a hacer categoría 2 a Chile, ¿no? Y aprobó y le fue excelente. Desde que empezó hasta que tenía su certificación categoría 2, no habían pasado ni 6 meses, lo que a mí me costó alrededor de 3 años, ¿no? A él le tomó 6 meses. Trabajó un año más y al otro año se fue a hacer categoría 3, se certificó y en menos de un año y medio él había roto de ser 0 a la izquierda en mi categoría 3. Un año y medio después hizo una certificación en Egipto y se hizo especialista en análisis de vibraciones en turbomáquinas. Y hoy está trabajando en Colombia y diagnosticando a todo lo que es Centroamérica, ¿no? Todo lo que les estoy comentando no ha pasado ni 3 años y medio desde que el joven empezó. Él empezó más o menos el 2017, 2018 empezó esto, fíjense. Ya estamos a 2021 y él ya tiene su especialidad en turbomáquinas y todo eso. Y a mí, sin embargo, me ha costado tener categoría 3 alrededor de 4 años, ¿no? Entonces, así un poquito más me animaría a decir, ¿no? Entonces, como que yo he tomado el camino largo, cuando podía haber aprovechado, si es que hubiera existido, unas ciertas acotaciones, tanto económicamente como temporalmente, ¿ya? Bueno, eso como acápite para que lo tengan en cuenta y bueno, lo tomen adelante, porque a veces uno dice, no, yo quiero certificarme sí o sí categoría 1. Bueno, adelante, si tienes el tiempo y los recursos, no hay ningún problema. En categoría 2, fíjense, esto es categoría 1. Te dice, aprender a diagnosticar, saber utilizar el instrumento, máquinas y problemas comunes, perfecto. Pero fíjense en categoría 2, ya empiezan a darnos más puntos y más específicos. Es decir, que empiezan a buscarte qué técnica vas a ocupar para diagnosticar. O sea, no solo es que voy y diagnostico con espectro, ¿no? Tal vez tendría que hacer ondas de tiempo, órbitas, fases, fase cruzada. Bueno, ahí te tienen que especificar en categoría 2, ¿no? Que tengas que aprender a configurar el instrumento, programar en el software qué es lo que quieres medir, ¿no? Dices, realizar análisis básicos de vibraciones de máquinas y componentes, ¿no?
Yo no diría que básicos, en realidad ya realizas un diagnóstico completo. Hacer el tema de generar bases de datos y tendencias, realizar ensayos de impactos o lo que nosotros llamamos BAM test, justamente para detectar zonas resonantes y frecuencias naturales en sistemas, ¿no? Clasificar, interpretar y evaluar resultados. Esto significa que el categoría 2 ya te dice, tu máquina está bien o está mal. Y lo que diga él tiene que hacerse caso, ¿no? A mí me ha pasado por experiencia, y me encanta hablar de estas cosas, y ahí es donde se me va el tiempo, ¿no? Pero a mí me ha pasado por experiencia cuando ya era categoría 3, tenía un equipo de 4 canales, así todo full, y me tocó ir a hacer un diagnóstico de un reductor de un elevador de cangilones en un silo, y ya desde abajo se escuchaba pues, ¿no? Como un grillo dentro del reductor, y ya uno pues por experiencia dice, no, un engranaje está mal, 100%. Subí los 42 metros hasta arriba, llego, pongo mi sistema, empiezo a monitorear, dicho y hecho, el engranaje piñón de entrada estaba dañado, ¿no? Entonces, yo ya categoría 3 con un equipo que cuesta más de $35,000 y demás situaciones, bajo a explicarle al dueño qué es lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, bajo y digo, estimado Juan Carlos, también se llama, ¿no? Mi tocayo. Juan Carlos, mira, hemos tomado vibraciones, los niveles son estos y en el espectro encontramos esto, por lo tanto, tu máquina se encuentra con una operación restringida y la causa de las vibraciones es un diente fracturado dentro del piñón de entrada. Y me dice, o sea, me mira así con unos ojos bien fijos, no pestaños siquiera, y me dice, no creo, así de frente, ¿no? No creo que sea eso. Y luego me quedo como que quieto, ¿no? O sea, ¿para qué me contratas si no me vas a creer, digamos, ¿no? Y luego me dice, ¿qué, qué tan confiable es tu escáner? A mi equipo de vibraciones me lo llamó escáner, casi agarro el equipo de vibraciones y se lo pongo de sombrero, digamos, ¿no? Y le digo, bueno, esto es algo que no lo digo yo, sino estás respaldado por un montón de normas de vibraciones, por un montón de experiencia, y es como cuando vos vas al doctor, el doctor te dice, tienes esta enfermedad, y vos no le vas a decir, no creo, ¿no es cierto? Es para algo que lo has contratado o has ido al doctor. Bueno, va por ese lado, y justamente porque el categoría 2 tiene todas estas herramientas como para poder sacar un diagnóstico completo de lo que está sucediendo, ¿no? Y fíjense, aquí es la parte tal vez más importante, lo voy a subrayar con azulito, dice recomendaciones de acciones correctivas menores, ¿no? Y después te habla del tema de balanceamiento. Eso ya les voy a comentar más adelante. Pero en líneas generales, el analista categoría 2 no solo tiene que diagnosticar, sino también tiene que recomendar qué hay que hacer para que ese diagnóstico se atenúe. Y ahí sí la peleo un poquito, porque cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, me encantaba y de hecho quería irme por eso, que los analistas de vibraciones allá simplemente diagnostican, no recomiendan nada, la recomendación que lo haga otro, dice, ¿no? Ellos son diagnosticadores de vibraciones, te dicen qué es lo que han visto y ya vos eliges a otro profesional para poder solucionar el problema. Acá en Bolivia, bueno, somos todólogos, ¿no? O sea, al analista le quieren hacer diagnosticar, recomendar, que esté presente en los cambios de las recomendaciones y que luego haga las vibraciones de nuevo. Y si no funciona, se lo quieren cargar al analista. Está interesante hasta ahí, pero eso es. O sea, esas son las pequeñas diferencias que hay entre una cultura y otra, ¿no? Y fíjense, el último acápite habla del balanceo y en teoría, si nosotros tendríamos que hacerle caso al pie de la letra a la norma ISO 1843662, implicaría que solo los balanceamientos tendría que hacerlo sí o sí un categoría 2, ni siquiera un categoría 1, ¿no? Pero aquí es donde yo discrepo un poquito con la norma. Bueno, en papeles está bien, en papeles está bien, pero en la práctica yo he capacitado técnicos, gente de mantenimiento en balanceo y les puedo asegurar que balancean mejor que yo, ¿no? O sea vivísimos, capísimos. Entonces, yo pienso que no es una limitante. Por lo menos el balance debería manejarse de otra forma. Pero bueno, ahí está lo que nos dice la norma, ¿no? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero fíjense que hay ya más cositas en categoría 2
que sobreponen a categoría 1. Categoría 1 es la base, es el cimiento, es el grouting, es nuestra zapata. Y ya categoría 2 estamos empezando a darle esbeltez a nuestros conocimientos. ¿Ya? Ahora fíjense cómo se pone más pesado el tema. Fíjense categoría 3, cuántas cosas más hay que hacer, ¿no? No lo voy a detallar porque si no vamos a tardar un montón, porque fíjense aquí tenemos que seleccionar hardware y software para vibraciones permanentes, fíjense recomendaciones de acciones correctivas en terreno, o de emplazo de partes de máquinas. Terreno le llaman a planta, ¿no? Estar en medio de la planta, ¿no? Preparar informes en condición de máquinas, recomendar acciones correctivas e informar sobre la efectividad de las reparaciones. Aquí sí es donde te pueden exigir de que, ok, tú has dicho que la máquina tiene el eje doblado, entonces lo vamos a poner un eje nuevo y tendría que cumplirse esa tu recomendación y realmente las vibraciones tendrían que haber bajado, ¿no? Y fíjense lo bonito de esto, al último pone, ¿no? Proveer instrucción y dirección técnica a personal en entrenamiento. En teoría, un categoría 3 es el único que, en teoría, les digo, ¿no? Que podría dar cursos de vibraciones al resto del personal y demás situaciones, ¿no? Fíjense, incluso ya un categoría 3 puede ser ODS, ahí lo dice, implementar programas de monitoreo, entonces, como que te va dando más requisitos. Ahora, no significa que una persona que tenga todas estas habilidades no pueda hacerlo. Sí puede hacerlo, pero en líneas generales la norma es la que te avala que sí puedes o no puedes, como lo hemos planteado en un principio. ¿Ya? Y por temas de tiempo no voy a hablar de categoría 4, pero no obstante, a los que estén interesados le piden a María Ángela este artículo que tiene toda esta información, esta presentación o esta grabación, y ahí lo van a poder leer con más calma. Pero fíjense, hasta el último ya estamos hablando de temas hasta estructurales, se puede decir, en categoría 4, ¿no? Ya no se fija solo en la máquina, sino en la estructura y en el entorno que tiene. Bien, pero eso es para que lo tengamos nosotros ya en cuenta. ¿Qué más? Fíjense, respuestas. O bueno, preguntas rápidas y respuestas rápidas. Lo que les he dicho al principio. ¿Qué es la norma ISO 18432? Y habíamos dicho que es la norma que nos da los requisitos para certificar personal. Y ahí dice, ¿la ISO acredita personas o a instituciones? Como dice en la respuesta, la ISO no acredita ni a personas ni a instituciones, solo va a especificar los procedimientos y contenidos para que una persona que esté pasando una capacitación pueda certificarse, ¿ya? O sea, la ISO no es una entidad que te va a otorgar un título, sino te va a decir cuál es lo mínimo. Igual que la ISO 9001, igual que la ISO 18000. Eso tengámoslo en cuenta. Bien. Ahora, ¿quiénes pueden capacitar y certificar? Y ahí es donde nosotros tenemos una pequeña discordia, ¿no? Esto vuelve a la analogía que les estaba diciendo un principio de que es qué universidad voy a elegir para estudiar mi carrera. Aquí en Bolivia, quiero ser ingeniero mecánico, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Tengo la UMSA en La Paz, tengo la San Simón en Cochabamba, tengo la FNI en Oruro, tengo la Tomás Frías en Potosí, tengo la San Francisco Javier en Sucre, tengo la Gabriel René Moreno acá recientemente, porque antes solo era electromecánica, ahora ya hay mecánica, ¿no es cierto? Hasta ahí ya tengo 6 universidades que me pueden dar el título de ingeniero mecánico, sin contar las privadas. Perdón, Inge. No, ya estoy acá, ya estoy acá. Entonces les Lo que decía de que ustedes eligen qué universidad van a elegir, bueno, van a tomar para que les entregue ese certificado o ese título o ese cartoncito que dice que son ingenieros mecánicos, ¿no es cierto? Entonces tienen un montón de opciones, tienen un montón. Entonces, dependerá del tema económico, del tema de tiempo, del tema de prestigio, del tema de laboratorios, del tema de convenios, de becas, de experiencia de los docentes, o sea, va a depender de un montón de cosas, pero estén conscientes que dentro del sistema boliviano de universidades, mínimamente hay 6 universidades que pueden otorgarles el mismo título. Y si quieren llamarlo a nivel Latinoamérica, de esas 6 universidades, las que estén certificadas con el Mercosur, van a poder otorgarles un título que es válido en todo el Mercosur. Entonces, como que se aplana la cosa, ¿no? Se podría estudiar aquí, podría estudiar en Sucre, podría estudiar en Oruro, podría estudiar en La Paz, en Cochabamba,
en donde sea voy a obtener mi título, que va a ser válido no solo en Bolivia, sino también al nivel Mercosur. ¡Wow! ¿No? Entonces, como que el título por el momento pasó a ser lo de menos. Ahora me tendré que centrar en cuál de estas universidades realmente me van a preparar para la vida, ¿no? Yo no les voy a decir de universidades, pero yo cuando he trabajado reclutando gente para mi equipo de ingeniería, me he topado con gente de muchas, pero muchas universidades. No voy a mencionarlas, pero me he topado con gente que no sabía, eran ingenieros mecánicos, pero no sabían distinguir entre una bomba y un compresor. Wow, o sea, bien, bien fregado, ¿no? He ido a visitar clientes de X universidad, ingenieros mecánicos, que no sabían cuál era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¡Wow! Igual preocupante. He conocido ingenieros, no voy a decir la universidad, pero recién nomás, que no sabían convertírmelo de milímetros a pulgadas. O sea, ¿qué nos pasa? Y he dictado clases en universidades privadas con ingenieros mecánicos o postulantes de ingenieros mecánicos que no saben dibujar una línea en AutoCAD ni ningún software CAD y están, ¿no? Entonces, me deja como que, ¿qué ha pasado aquí? Yo he salido de la universidad hace 15 años y a mí me han apaleado para saber todas las cosas que les he mencionado, ¿no? Nos han sacudido justamente para poder, no sé, no tener esos conflictos en el medio, ¿no? Entonces me he topado con muchos de esos casos y le estoy hablando de cosas básicas, no le estoy hablando de que les he pedido que me encuentren la transformada de Laplace ni la transformada de Fourier, sino simplemente, che viejo, decime cuántos milímetros es, 424, en pulgadas cuánto es, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la parte de vibraciones pasa algo similar, ¿ya? Hay un montón de instituciones que van a poder, o sea, que van a emitir los cursos e incluso que según ellos van a cumplir con los requisitos y por ende van a poder certificar a las personas que participen en estos cursos. Ahora, volvemos a la analogía. Es como que después de un cierto tiempo nos encontramos con 4 ingenieros, uno viene de la FNI, el otro viene de la Gabriel, el otro viene de la UMSA y el otro viene de la San Simón. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Dependiendo cómo se han desempeñado ellos en su etapa de estudiante, en su etapa profesional, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero los 4 tienen el mismo título de ingenieros, avalados por la Universidad Boliviana, avalados por el Mercosur, entonces en teoría deberían estar al mismo nivel. Ahora, lo mismo pasa en tema de vibraciones. Tenemos un montón de instituciones y como dice ahí, que dan estos cursos y hacen de que se certifique mediante la norma los conocimientos y los requisitos que se implantan, ¿no? Los más famosos, por ejemplo, el Vibration Institute americano, tiene sucursales en Latinoamérica, ¿no? La Asociación Técnica de Charlotte de Estados Unidos, que también me parece una, una muy buena escuela para esto, ¿no? Y para mí el mejorcito, el Instituto Británico de Ensayos No Destructivos de los británicos, el BINT, ¿no? Son entes internacionales que han hecho mucho estudio, mucho análisis, mucha investigación y desarrollo en el tema de vibraciones y están generando información para la norma, para que la norma pueda aplicarse o pueda actualizarse. Pero también existen capacitaciones que las hacen los fabricantes de los equipos de vibraciones, CCI, SKF, Proftechnic, ¿cómo se llama este otro? Comtest, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que ya hay varias opciones para poder hacer eso. E incluso fíjense acá en la parte final, nos dice que una alternativa son las universidades, pero que estas universidades no solo den el curso, sino que realmente hagan investigación sobre lo que es vibraciones y tengan laboratorios que todo el tiempo estén haciendo desarrollo, interpreten la norma y aporten a la norma. Entonces hay también universidades que se dedican a eso. Todos estos son válidos siempre y cuando cumplan los estándares de la norma. Ahora aquí está el pequeño golpeteo que tenemos con algunos competidores, con alguna gente que no se informa bien, y justamente es ahí donde vamos a tratar de aclararles a ustedes, a ver cuánta gente estamos acá, a las 73 personas que están conectadas,
para tratar de desmentir esto, ¿no? Ya les había dicho que la certificación lo puede hacer cualquier entidad que cumpla con los requisitos, y mientras nosotros cumplamos con la evaluación y pasemos con 75%, somos analistas de vibraciones y nos van a otorgar ese título. Ahora, si ustedes saben, los que están en Bolivia y los que están en otros países, algo muy común, muy común de nuestro queridísimo continente latinoamericano, son las famosas roscas, las famosas logias. No sé si ustedes han, bueno, yo sé que sí en los otros países también, pero acá en Bolivia también han debido ver que, por ejemplo, hay empresas que solo contratan a profesionales de ciertas universidades. No son tan abiertas. No me van a dejar mentir, pero yo conozco como unas 10 de esas, ¿no? Hay una empresa petrolera, por ejemplo, que solo contrata a egresados de la UPB. Si eres de otra universidad y te metes ahí, pucha, eres pues tienes un buen padrino o mucha muñeca o algo así. Pero generalmente se cierran los espacios, ¿no? Entonces, tratando de que solo cierto tipo de gente se meta, ¿no? Lo mismo ha pasado un tiempito acá en el tema de vibraciones. Es decir, decían, nosotros solo vamos a avalar o solo van a trabajar en este aspecto gente que se haya certificado en el Vibration y en el X Instituto, ¿no? ¿Y por qué? Si ambos están cumpliendo con la norma. No, es que es un tema más interno, es un tema más, ¿cómo se puede decir? Más de rosca, ¿no? Es como que yo les diga, a ver, señores, los voy a contratar, necesito 5 ingenieros. Pero primer requisito, tienen que ser de la FNI. Si no, ni se presenten. O sea, fíjense, estoy como que coartando al resto, ¿no es cierto? No está bien, eso no está bien. Pero pasa. Una vez me acuerdo que me han presentado una licitación y en la licitación decía ahí clarito, solo, o sea, que la empresa que vaya a prestar el servicio tiene que tener un analista de vibraciones certificado en tal instituto, en un solo instituto, o sea, ni siquiera en varios, en uno solo. Y yo, pucha, o sea, ya está demasiado cocinada esta licitación, o sea, ya tiene nombre y apellido. Por lo menos, pues, oye, disimulen un poco, digamos, ¿no? Pero hay esos casos también. Es que hay mucha desinformación por ahí. Y lo que yo les estoy diciendo no es, no es, lo que yo les estoy diciendo no es una mentira, no es algo que me apetece decirles, sino es algo que está publicado. Si ustedes entran a la ISO y digan, ¿quiénes pueden certificarse en vibraciones? Ahí dice, ¿ya? Para que lo tomemos. Estoy viendo que están comentando en el chat. Ahorita entramos a charlar de eso y efectivamente hay un temita que lo que acaba de escribir, déjenme ver, acá está, no me estoy distrayendo mucho, lo que dice Hugo Ulloa, tiene mucha, pero mucha razón, y yo lo he discutido 50,000 veces en foros. Yo participo de algunos grupos en Facebook, en LinkedIn de vibraciones, y pues siempre me he topado con unos cuantos sopapos de esos, ¿no? De que, digamos, hay algo que prima más que el cartón, y eso es verdad, es la experiencia. Pueden tener el cartón que quieran, pero si realmente no tienen la experiencia, es peor. Pero ahora fíjese eso, señor Hugo Ulloa, imagínese que usted quiere trabajar, o sea, quiere hacer un servicio en una empresa y le ponen 4 barreras. La primera, que tiene que ser sí o sí de tal nivel, sí o sí tiene que ser en tal escuela, sí o sí tiene que tener tal equipo de tal marca, ¿no? Y sí o sí tiene que tener tal experiencia exclusivamente en cierto grupo de máquinas. Todo eso ya son otras cosas que empiezan a mostrar de que algunas licitaciones, algunos servicios se manejan tal vez con unos tintes todavía medio oscuros. Ahorita lo discutimos, señor Hugo, ya vamos a charlar. Yo también estoy muy de acuerdo con usted, pero lamentablemente el webinar de ahora estoy tratando de mostrarles el tema de la certificación y bueno, de eso se trata para este caso, ¿no? Ahora, fíjense, aquí nos hacen otra pregunta interesante que se responde, que dice, si los cursos que se dictan en diferentes instituciones son similares. En teoría, si están bajo la norma ISO 18436, tendrían que ser similares. Pero lo que sí nosotros tenemos que agarrar es de que no solo sean cursos de repetición como loros, ¿no? Yo he visto, he estado en certificaciones donde el docente está con una pizarra ahí, con sus diapositivas y nada más. Eso es la certificación. Como también he estado en el caso donde yo me he certificado,
donde hemos entrado al laboratorio, hemos hecho variaciones de shakers, hemos visto cómo se generan las señales de vibraciones. Entonces, va viéndose dependiendo de la institución que te hace, te dará más o menos información para que vos puedas desenvolverte en el campo ya de analista, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos avanzando. Ahora empezamos a responder, no se preocupen. Ahora, ¿qué validez tienen las certificaciones que entregan estas instituciones? Bueno, simplemente certifican que todo el material que exige y todos los requisitos que da la ISO 18432 se ha implementado y que cuando se te ha evaluado has cumplido. De ahí te dan un tiempo de 5 años de vigencia, porque en 5 años puede cambiar la norma, puede cambiar un montón de cosas, y es ahí donde nosotros tenemos que actualizarnos y reconsiderar todo lo demás. ¿Ya? Bien, las escuelas de certificaciones. ¿Qué opciones tengo para ser analista de vibraciones? Fíjense que hay unas cuantitas que les estoy lanzando, pero hay muchas más. El BIND, que les había dicho, el Instituto Británico de Ensayos No Destructivos, la Universidad de Concepción, la UDEC, con su laboratorio de vibraciones mecánicas, la Asociación Técnica de Charlotte, el Vibration Institute. El Vibrotechnology en realidad es algo del Vibration Institute, ¿no? El CEIM, que es la Escuela Cubana de Vibraciones, y la ACNT, pues en realidad es una asociación americana de ensayos no destructivos que también ve el tema de vibraciones. Entonces, estas son algunas de las instituciones que nos van a poder certificar como analistas categoría 1, 2, 3, 4, o como en algunos casos le llaman nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Ya? Hay también esa situación. Bien. Ahora, ¿yo por qué le he hecho posas a la UDEC? Porque yo me he certificado ahí, obviamente, pero sí, aquí es donde tengo que hacer mucho énfasis porque la UDEC tiene un departamento muy, muy fuerte en lo que es investigación en desarrollo. De hecho, en Latinoamérica son los primeros que han implementado análisis de vibraciones en maquinaria pesada para minería, ¿no? Ya han encontrado un montón de fallas y se han ahorrado un montón de dinero gracias a estos desarrollos. Entonces, aquí el tema es bastante práctico. Todo lo que dice la norma lo someten a prácticas y obviamente con eso sacan más información que puede ayudarnos a resolver problemas en un futuro, ¿no? Como les digo, acá en Bolivia lamentablemente no tenemos laboratorios, no hay. Entonces, por eso es que nuestras certificaciones acá en Bolivia son un poco, carecen de sustento, ¿no? Por eso yo los preparo acá y los mando a Chile para que se certifiquen de la mejor manera posible. Y lo interesante es que allá en la UDEC, en el laboratorio de vibraciones mecánicas, no solo hacen vibraciones, sino lo empiezan a, a cotejar con otro tipo de técnicas como ultrasonido, análisis de corriente eléctrica. Ahorita justamente estamos haciendo un desarrollo para eso, strain gauge, termografía, análisis de torque, etcétera, etcétera. ¿Ya? Antes de empezar a hablarles del curso que empieza mañana, voy a responder las preguntas que ya nos habían planteado. Ahora sí. Bien, vamos resolviendo todo. Bien, Yuri Checa nos pregunta, ¿qué equipos estaban en los diagnósticos no evaluados de los 17? Excelente pregunta, Yuri. Ya, te voy a contar el más relevante, una peletizadora de grano, ¿ya? Gané un análisis de vibraciones a un grupo de una empresa que hace alimento para animales, y justamente tienen unos sistemas de molienda de martillos, tienen elevadores, tienen sistemas de limpieza, y justamente cuando ya terminaron todo, cuando tienen que poner las hormonas al alimento, se hace el peletizado, es decir, agarran, hierven el grano, lo compactan y lo vuelven como pelotitas, y esas pelotitas es lo que se le da de comida a los animales, ¿no? Esa peletizadora trabaja de forma axial, o sea, recibe como una masa y empieza a extruir y salen ya las pelotitas cocidas para el otro lado. Era increíble porque tenía una vibración de 17 milímetros por segundo. Hasta ahí va medio que fuerte, ¿no? Y el problema es que había una frecuencia que no le correspondía ni al motor, ni a la peletizadora, ni a los rodamientos, ni a las poleas, ni a las correas, ni a la estructura, ni a nada. Y era la frecuencia más alta. Creía que era de la estructura, pero no era. Luego creía que era de las correas y tampoco era. Estuve como 2 semanas haciendo eso, ¿no? Y no llegamos a nada. Entonces aquí los analistas de vibraciones tenemos un as bajo la manga, se puede decir así, y les comento esto también porque me ha pasado una experiencia.
eh, las vibraciones pueden ser altas y la verdad es de que eso nos puede generar un problema o una confusión, pero si esas vibraciones se mantienen altas por, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, 10 meses, y eso no lleva a que la máquina falle, entonces tal vez puede ser que esa vibración sea normal o incipiente en la máquina, o sea, que sea una vibración por defecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo les cuento esta mi experiencia? Cuando yo estaba trabajando en Nestlé, había una máquina, y los que llaman, los que han pasado cursos conmigo siempre cuentan esta experiencia, que no se abusan. Había una máquina que era la extrusora de los calditos Maggi. ¿Quién no ha probado los calditos Maggi, no? Lo que usan las mamás para hacer la sopita en la casa, ¿no? Y yo cuando tenía que ir a monitorear esa máquina, más o menos a unos 5 metros de la máquina, ya sentía la vibración. Brum, 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 ¿no? Y los calditos saliendo por un lado todo extruidos, ¿no? Así en vasitas. Y nada, pues el primer día voy, mido 33 milímetros por segundo, eso es hartísimo, porque según la norma ISO 108163 no debía pasar de 7, pues estaba en 33. Entonces me fui donde mi jefe, tenía un jefe que, bueno, todos tenemos jefes buenos y malos, este era pésimo. Bueno, tenía un jefe malísimo esas veces, y a ese mi jefe le digo, mira, encontré esta vibración diagnosticales, o sea, esa máquina está en 33. Y me dice, no, Juan Carlos, esa máquina siempre estuvo así. Y yo le estoy hablando esto del 2008. Y me muestra sus históricos de esa máquina desde el 2003, 5 años antes, y sus vibraciones efectivamente siempre fueron 30, 33, 35, y cuando falló la máquina llegaba a 50, ¿no? Entonces me dice, mira, en 50 es donde nosotros nos preocupamos, en esa máquina. Entonces, como que la firma vibratoria o la capacidad de carga que podía trabajar esa máquina era esos 33 milímetros por segundo. Entonces, como que no te preocupes. Cuando vas la primera vez, te vas a preocupar. Pero si esto es muy recurrente, como que puedes soltar un poquito. Me ha pasado y hoy en día ya lo diagnostico así. ¿Ya? Entonces, solo volviendo al caso, para responder a Yuri, te voy a dar 3 casos específicos. Uno es justamente esa peletizadora, otro era el reductor de un molino de bolas o de un molino SAC en una minera, no recuerdo ahorita. Justamente ese reductor estaba entrando, bueno, lo diagnostiqué después, pero en ese momento no, bueno, en realidad lo diagnostiqué o me quedé con ese diagnóstico, pero nunca lo comprobé. Cada que daba 2 vueltas el molino, el reductor zapateaba. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Entonces no entendíamos por qué cada 2 vueltas, por qué no cada una vuelta, o por qué no cada 10 vueltas, no, pero cada 2 vueltas el reductor zapateaba, ¿no? Hicimos ensayos arriba, abajo, monitoreamos, grabamos. Se encontraba una frecuencia de engrane. El problema es que cuando no zapateaba, las vibraciones eran bajas, pero cuando zapateaba, las vibraciones llegaban a 8 o a 9 milímetros por segundo. El tema era que teníamos que hacer que deje de zapatear, ¿ya? Ese era otro diagnóstico sin resolver. Luego había un caso igual, pero esto ha sido por inexperiencia. Me ha tocado atender un motor que accionaba un reductor de una extractora de aceite, ¿no? Y justo un puntito, solo un punto, llegaba a 18 milímetros por segundo, el punto 2 vertical. Después todo el motor estaba charinga, estaba bien, en condiciones excelentes, pero no, solo ese maldito punto es el que estaba vibrando alto. Y le tiré como unas 10 monitoreadas y no daba cuál era el bendito problema. Lo mandé a otro analista más para que vaya conmigo, para que me ayude a pensar, y peor lo hizo, pues este joven agarró y los alertó a los muchachos, le digo, esa máquina está mal, tienen que pararla. Ok, la paramos, y pararon, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, solo tenía que decirles que estaba mal. Es que tampoco pudo dar con la causa, digamos, ¿no? Y así estuvimos por unos 6 meses, se mantenía en 18, pero ya, y obviamente saqué mi as bajo la manga y dije, no, esta vibración es normal, es incipiente, no se está dañando, no está subiendo, ¿no? Ya luego cuando me tocó alinear, te van a reír de esto, pero cuando me tocó alinear esa misma máquina porque hicimos un overhaul al reductor, hago mi procedimiento de pata coja, una pata había estado coja. No podía creerlo, o sea, esa cosita estaba generando vibraciones. Lo hemos solucionado y no, esos 18 bajaron a 2.2, creo. Solo era una pata coja en la parte delantera del motor.
¿Por qué no lo diagnostiqué por vibraciones? Porque estaba buscando todo menos pata coja. Todo. Estaba buscando excentricidad del doctor, estaba buscando desalineación, estaba buscando eje doblado, estaba buscando frecuencias naturales, problemas estructurales, todo estaba buscando menos pata coja. O sea, en mi cabeza no pasó el tema de pata coja. Pero bueno, así se aprende. Cuando pasan mis cursos, yo les tengo que contar las cosas buenas y malas. No les voy a contar solo las buenas, sino que aprendemos, digamos, ¿no? Y eso es lo que me pasa. Bien. Gracias, Yuri, por la pregunta. Me has hecho recordar los malos tiempos. Me voy a azotar esa noche. Bien, Hugo ya hace un comentario. Dice, buenas noches. Por experiencia, creo que además de la certificación, es necesario, fundamental, saber de máquinas. Totalmente de acuerdo, Hugo. Totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo. Conocer qué es lo que estoy analizando, puedo estar certificado N+1 y no sé de máquinas, la comunidad de análisis es baja. Por favor, enseñen máquinas cómo funcionan sus elementos. ¿Sabes qué, Hugo? Tienes toda la razón, no te voy a dar ninguna contra. Y efectivamente uno de los requisitos que se pide cuando uno va a hacer análisis es de que sepa cómo funciona el proceso. Ahora, aquí es donde funciona bastante bien cuando la gente, no sé, ha trabajado 3, 4, 5 años en mantenimiento, conoce su proceso de pe a pa, conoce toditas sus máquinas, las ha desarmado todas sus máquinas. A ese tipo le enseñas vibraciones y se vuelve un mago, se vuelve un capísimo. En cambio, los que brindamos servicios, como que cada día tienes que aprender algo nuevo. Cada día tienes que aprender algo nuevo. La anterior semana he ido a monitorear, bueno, no yo, he mandado a alguien a monitorear un equipo que giraba 19 RPMs con un funcionamiento de un motor magnético. O sea, tenemos que aprender primero qué es el motor magnético, cómo funciona, dónde están sus rodamientos, qué problemas puede tener para recién aplicarlo, ¿no? Y me ha tocado monitorear máquinas rarísimas. Y tienes que aprender primero qué hace esa máquina, cómo hace, dónde están los rodamientos, a qué velocidad gira, dónde se aumenta, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, yo apoyo lo que dice Hugo. Tienes que tener un conocimiento muy, muy profundo en cómo funcionan las máquinas, qué partes tienen, e incluso cuáles son las fallas que podrían llegar a tener. Porque como les había comentado, yo he tenido colegas que no sabían diferenciar entre una bomba y un compresor, gente que no sabía llevar de bares a PCIs, gente que no sabía llevar de milímetros a pulgadas, y ya les he contado eso, ¿no? Entonces, pero le comento algo interesante, Hugo. Tal vez categoría 1 puede aprobar a esa persona, pero categoría 2, si no sabes de máquinas, has perdido. Porque va a haber casos muy específicos que te van a hablar de ventiladores centrífugos axiales. Y si tú no sabes cuál es ese, créeme que ahí se pone más complicado. Entonces, pienso que lo que dice Hugo tiene 100% de veracidad. Realmente, un requisito debería ser el tema de enseñar sobre funcionamiento de máquinas, pero lamentablemente las certificaciones asumen que tú ya sabes eso, ¿no? Y está bueno, ¿ya? Gracias, Hugo, por el comentario. Gianfranco nos dice, tuve problemas de conexión. Ah, bueno, bienvenido, Gianfranco, no hay ningún problema. Ok, caballeros, entonces dicho esto, solo haciendo un resumen rápido, el que nos certifica para ser analistas, o bueno, el que nos da los requisitos para certificarnos para ser analistas es la ISO 18436-2, bueno, la CAPITE 2. ¿Quiénes pueden impartirnos esa información? Cualquier institución que maneje esa información y que haga aportes a la norma, que haga investigación y desarrollo. Eso es importantísimo para que ustedes puedan elegir dónde quieren certificarse. Ahora, lo que nosotros como Sí Energía les ofrecemos, a mí personalmente lo que me interesa es de que el conocimiento de vibraciones se vuelva cada vez más universal. Es decir, quiero ir a una empresa y que la gente sepa para qué se toma vibraciones, con qué objetivo, qué beneficios van a tener y todo eso. Porque ya es un poquito complicado que después de 13 años yo sigo topándome con gente que tengo que explicarle todavía para qué se hace vibraciones. Y todavía no me creen, de paso, ¿no? Entonces, a mí mi intención es que la gente se estandaricen conocimientos y obviamente si pueden certificarse mucho mejor, así vamos a tener un nivel de mantenimiento muy bueno en Bolivia y en Latinoamérica como tal. Entonces, la opción que nosotros manejamos es darles un curso de vibraciones categoría 1 aquí en Bolivia, con todo el contenido de la norma, con todas las exigencias de la norma, un poquito más flexibles, obviamente, porque nosotros grabamos las clases, se hacen en horarios de no trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en base a eso, prepararlos y que tengan todos los conocimientos
y si se animan y les gustan las vibraciones, puedan saltar directamente a categoría 2, ya no hacer categoría 1, no gastar en categoría 1 y pues ya irse a certificar a Chile, ¿no? Ojo que en la certificación, ahí sí es en horarios de trabajo, o sea, es decir, de 8 a 12 y de 2 a 6, no hay que vamos a grabar, nada. Allá es en vivo y en directo, y el examen es al día siguiente, bueno, el último día de clases se da el examen y les avisan la nota a la siguiente semana. O sea, son un poco más rigurosos porque es una certificación internacional. Entonces, ahí sí hay que tener mucho más cuidado. Y ese es el problema que hemos tenido este año porque mucha gente estaba interesada, pero no iba a poder contar con una semana libre para poder certificarse, ¿no? Entonces, va por ese lado la situación. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Mañana estamos empezando el curso de categoría 1 nosotros acá en Bolivia. Ya les he dicho, nuestro objetivo no es lucrar, porque si no, pues ya haría igual que mis competidores, les cobraría un ojo de la cara esto, sino lo que me interesa es estandarizar los conocimientos y que la gente que participe ya mañana, no mañana, ¿no? Desde mañana ya empiece a saber cómo diagnosticar máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué les espera trabajar con nosotros? Si ustedes acceden a trabajar con nosotros en este seminario, vamos a tener 16 a 20 horas de capacitación full, obviamente que en horarios que no sean tan pesados para ustedes, y vamos a mostrarles todos los conceptos básicos y los métodos que existen para detectar y analizar problemas de vibraciones en máquina rotativa. Ojo, porque hay también problemas en máquinas reciprocantes, desplazamiento positivo y demás. Pero nos vamos a centrar en rotativa. Y la idea es que al finalizar esto, ustedes conozcan todas las técnicas que hay aparte de las vibraciones, que sepan utilizar la norma ISO 108163 de forma así en la palma de su mano, que vean qué tipos de métodos existen para recolectar vibraciones, que sepan cómo elegir un equipo de vibraciones. Eso es un dolor de cabeza. Ahí es porque por eso es que les digo que es importante estandarizar, porque a muchos de mis clientes los han estafado con analizadores de vibraciones y me duele a mí, porque uno hace una inversión grande y la empresa quiere que esa inversión traiga retorno y obviamente no vayas a cambiarlo de aquí a un año para el otro. Entonces, he visto clientes que, pucha, pues, han invertido $30,000 en un equipo que les sirve de florero, que les sirve de pisapapel, que no tiene ningún uso ni beneficio, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un equipo, el más básico de Adash, es más potente que ese su equipo. Y el mío no cuesta ni el 10% de lo que cuesta el otro. Bueno, por eso es que es importante que veamos eso. Y por último, diagnosticar los problemas más comunes en máquinas, ¿no? Ahora, para eso nosotros vamos a tocar 12 temas, se los voy a dejar ahí rapidito, pero fíjense, a partir del tema 5 es donde se pone la cosa un poco más interesante, porque ya empezamos a hablar de desbalanceo, de la fase, del diagnóstico en baja frecuencia, hablamos de los bujes o cojinetes o lo que... Bueno, cojinetes o bujes, ¿no? De fricción, hablamos de problemas en engranajes, rodamientos, motores de inducción, el tema de resonancia y al final de esto hablamos un poquito de cómo se puede empezar a implementar sin mucha inversión, porque ese es el otro problema. Yo ya soy analista, pero no tengo equipo de vibraciones, por lo tanto no puedo hacer nada. Sin embargo, hoy en día ya hay tantas alternativas que les permite tener un equipo de vibraciones para defenderse categoría 1 sin una inversión muy grande. ¿Ya? Bien, ahora voy respondiendo, bueno, gracias ahí, voy respondiéndoles todo lo que me preguntan. Donald Pimentel nos dice, en el curso nos enseñarán a dimensionar, regular y calibrar sensores de vibración. Les vamos a dar los conceptos básicos de cómo se debería calibrar, Donald. No les puedo enseñar a calibrar porque en realidad se necesita otros instrumentos que unos generadores de señal y eso se tiene que hacer de la forma más práctica posible. En realidad lo que nosotros les enseñamos en el curso es de que ustedes puedan verificar que sus sensores están en buenas condiciones y darles los procedimientos de montaje de estos sensores para que la repetitividad sea la mejor posible y obviamente que los rangos de frecuencia sean también los más amplios posibles, ¿no? Ahora, para saber si mi sensor está calibrado o descalibrado, yo les puedo recomendar cómo proceder o incluso cómo los equipos pueden verificar de si están o no están en condiciones antes de agarrar antes de mandarlos, ¿no? Ese es el otro problema. Agarran, mandan el equipo a un laboratorio y ahí gastan un montón de dinero y tiempo y al final les dicen que el equipo tiene que reemplazarse. Entonces,
En categoría 1 no se ve mucho eso de generación de señales, Donald, pero sí se habla mucho de sensores. Entonces podemos tratar de complementarlo, pero en realidad pertenece a categoría 3 el tema de generación de señales para determinar discrepancias en sensores. ¿Ya? Ainor Amado nos dice, en Chile la certificación es presencial. Interesantemente, Ainor, este año y el año pasado se ha hecho presencial virtual. Es decir, que los que quieren pueden ir a hacer presencial y los que no van a estar ahí mediante Zoom, viendo todo lo que hace el docente en vivo y en directo. Y al momento de dar el examen les van a poner un proctor ahí que les va a cuidar para que no hagan chanchullo. ¿Ya? Gualberto dice, el costo de nivel 2 en Chile, les comento, a ver, cuando yo empezaba este negocio, yo he gastado, en mi categoría 1 he gastado $3,500, ¿ya? En mi categoría 2 gasté $3,800. En categoría 3 ya fue más light, gasté 2,000 y algo, ¿ya? Imagínense la cantidad de plata que he metido a esta situación. Pero hoy en día, cuando haces categoría 1, 2, 3 en Chile, está directamente con la Universidad de Concepción, está más o menos aproximadamente en $1,500. Aproximadamente, ya sea virtual o presencial. Si es presencial, aumenten de sus pasajes y todo lo demás. O sea, ya se ha bajado porque también la moneda chilena ha tenido unas ciertas cosillas por ahí, ¿no? Pero, volviendo a la situación, lo bueno de hacer esto y de irse directamente a categoría 2 es de que no van a pagar esos 1,500 de categoría 1. Ahora, si lo hacen por medio de nosotros, por Si Energía, no pagan los $1,500, pagan mucho menos que eso y aparte les damos otra cantidad de horas, creo que son 10 horas más, para prepararlos antecitos de que se vayan, porque si no, imagínense llegar después de un tiempo en blanco, es medio fregado. Entonces nosotros les hacemos todo el trámite de inscribirlos, de pagárselos, de afiliárselos, toda la gestión, cosa de que ustedes van o se conectan directamente y solo pasan clases. Cuando lo hacen por medio de nosotros, como digo, se ahorran un montón de plata, se ahorran un montón de tiempo y de paso obtienen una yapita que es que los preparemos unas horas antes de que vayan al curso, ¿no? Esa es la ventaja con nosotros y obviamente nosotros les avalamos de que la persona efectivamente o sea, conoce de vibraciones, por eso le hemos tomado el examen como tal. Y lo más, tal vez, lo más, no sé, prudente, yo me animaría a decir, cuando ustedes hacen pagos desde Bolivia o desde Perú a cuentas de Chile, tienen que hacerlo mediante transferencia bancaria. Entonces, ahí, por lo menos acá en Bolivia, nos cobran $160. Entonces, si tendrías que pagar 1,500, tendrías que pagar 1,500 más $160, $1,660. Con nosotros, como mandamos la plata en uno solo, no pagan esa comisión y les digo que les doy un dato, más o menos llegan a pagar como unos $1,200, un $1,190 con nosotros, más o menos. Y es igualito. No solo porque nosotros tenemos, o sea, nosotros mandamos siempre gente a la UDEC. ¿Ya? Bien. Zuen Bretón pregunta, ingeniero, estoy muy agradecido con el curso de vibraciones ya que voy a desempeñar un mantenimiento de una planta industrial que estuvo sin funcionamiento y tenemos muchos problemas en distintos motores. Le entiendo perfectamente, Zuen, y las vibraciones, aquí es un punto muy interesante lo que usted dice. Si una planta está parada, obviamente que hay que hacer todo un protocolo para arranque de la planta. Pero en ese protocolo justamente se hace el comisionado, ¿no es cierto? El precomisionado, o como dicen los amigos españoles, el precomisionado. Y en esa etapa las vibraciones son muy esenciales porque te permiten definir si esa máquina va a arrancar o tienes que hacerle algo más. ¿Ya? Bien, Edwin Zoca pregunta, ¿para certificación de categoría 2 hay que tener experiencia práctica con el equipo analizador en Chile? En realidad, para que te postules, ojo, ¿no? Porque luego solo es para postularte. Después de postularte, tienes que pasar clases 24 horas allá, o sea, son 8 horas por día durante 4 días. ¿24 horas? A ver. No, son 30 horas. Son 30 horas, son 4 días y medio. ¿Ya? Tienes que pasar clases allá y si aprendes todo eso y te certificas, ¡pum! Y das tu examen y apruebas con 75, te certifica en categoría 2. Pero para postularte, para inscribirte a categoría 2, tienes que demostrar que sabes de vibraciones y tienes que demostrar cierta experiencia en mantenimiento y manejo de máquinas. Y eso es lo que nosotros les damos. Experiencia en vibraciones,
lo estamos certificando con este tema. Nosotros les hacemos llenar un formulario más, ahí ustedes ponen sus experiencias, nosotros nos contactamos y validamos también con las empresas donde han trabajado, y con eso ya nosotros les mandamos un archivadorcito a Chile, donde dice: el alumno Edwin Zoca ha aprobado con nosotros categoría 1 con 92, para eso ha estudiado 6 meses, ha trabajado tanto tiempo en mantenimiento, se avala tales experiencias, es candidato para postularse a categoría 2. Y aparte ha pagado, digamos, ¿no? Aquí está su platita. Entonces, ya con eso Chile los agarra y, bueno, los mete. Pero el problema de Chile es que se llenan muy rápido los cupos. Entonces, por ejemplo, este año apenas hemos metido un grupito chiquitito de 3 personas. Y ya los siguientes cupos los tengo para enero nomás ya. Y es que lo que pasa es que aquí los bolivianos somos muy tardones en eso. O sea, queremos hacerlo todo a última hora, y ya pues a última hora ya nadie nos tira pelota y, bueno, ya no hay cupos como tal. ¿Ya? Bien. Y por último, Omar Escalier dice: ¿en el curso también se habla de detección de fallas de generadores o solo es de motores? Gracias. Muy buena pregunta, Omar. En realidad, todas las fallas que nosotros encontremos en motores eléctricos se pueden replicar en generadores. Así que no hay ningún problema. Es decir, si yo tengo problemas eléctricos, por ejemplo, de que tengo una excentricidad en el estator, ¿no? O una excentricidad en el estator, eso pasa, ya sea generador o ya sea motor eléctrico, y se va a identificar igualito, ¿no? Tengo dos cositas que le aumento yo a generadores, por el hecho de que los generadores casi siempre están acoplados a una máquina de combustión interna, por ejemplo, un motor diésel, un motor a gas, o si ese generador está acoplado a una turbina de gas, una turbina hidráulica. Ahí tengo algunas cositas que aumentar, pero en esencia, si usted domina diagnóstico en motores eléctricos, va a dominar diagnóstico en generadores. Buenísimo. ¿Hay alguna consulta más, caballeros? Estamos exactamente, wow, le hemos plantado 1 hora 45 casi de webinar. Yo estoy atento. Ahí está, ahí hay una pregunta más. Franz Fabio Choque Peñafiel dice, nos está agradeciendo con la explicación que nos dio, muy agradecido, pero los instrumentos que se utilizan, o sea, detectan el epicentro o el punto de falla. Muy buena pregunta, Franz. Esto les voy a responder con una anécdota. Ya, aquí en Bolivia había una transnacional americana, no les voy a decir cuál, obviamente, ya, y el gerente era boliviano. El gerente acá en Bolivia era boliviano. Generalmente las transnacionales ponen un gerente de otro país, pero en este caso era boliviano, ¿no? Y este gerente, en una reunión que tenía una reunión social, se topó con uno de los más altos ejecutivos de la línea DLI. DLI son unos fabricantes de analizadores de vibraciones, ¿no? No sé, creo que era en Estados Unidos esta reunión. Y el tema es que el tipo de DLI en 4 minutos lo convenció de que tener análisis de vibraciones era la solución para su planta. ¿No? Le dijo: te vas a olvidar de tus problemas de paradas de planta, todo lo que se vende cuando dices que vas a hacer vibraciones, ¿no? Menos paradas, más control, menos defacción, mantenimiento preventivo eficiente, etcétera, etcétera. Entonces el tipo volvió de Estados Unidos enamorado de DLI, que llegó, puso orden de compra, le llegó su DLI, esas veces, lo estoy hablando de hace unos 15 años atrás, el DLI costaba $80,000. Compró un DLI de $80,000, feliz, dijo: esta es la solución para tanta parada que hay en mi planta. Fue donde el jefe de mantenimiento y le dio: aquí está la solución para todos nuestros problemas, de hoy en adelante no quiero saber de paradas de planta. Chao, ¿no? Y el jefe de mantenimiento ahí tenía el DLI y decía: ¿y esto con qué se come? ¿Con qué se empieza? Y la recomendación que lo fulminó: ese equipo cuesta $80,000, me lo cuidas. Si no, lo pagas. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de amenazas, digo: wow, o sea, me están amenazando que tengo que sacarle la infundia a este equipo, o sea, como para que realmente haya un cambio. Y segundo, no tengo que dárselo a cualquiera porque lo pueden dañar el equipo. Ese es un tema muy común en las plantas, ¿no es cierto? De que agarran y, ¿no? Muy común el tema de que, ay, no le daremos el equipo porque lo van a dañar, mejor que esté nomás en la oficina del jefe, etcétera, etcétera. Entonces, el tema este del equipo de vibraciones quedó ahí como un pisapapel hasta el día de hoy.
y sigue ahí. No se ha implementado mantenimiento predictivo, no se ha hecho análisis de vibraciones. El jefe de mantenimiento nunca logró, bueno, sí hizo cursos y demás situaciones, pero pongámoslo en este contexto. El jefe de mantenimiento es un tipo ocupado, o sea, en cualquier planta. No le vas a pedir que a este tipo que anda todo el tiempo gestionando, trabajando, también te haga análisis de vibraciones. O sea, no es coherente, ¿no? Y obviamente el temor de dañar el equipo y demás. Bien, vamos a plantearlo así. El equipo de vibraciones es una herramienta extremadamente útil. De hecho, es necesaria para hacer análisis de vibraciones. O sea, no puedo hacer análisis si no tengo el equipo. Ojo, pero esa es su limitación. Te va a ayudar a traducir las vibraciones mecánicas y mostrártelo como un gráfico. Ya lo que tú hagas con ese gráfico es lo que marca la diferencia, ¿no? Ahora, esos gráficos, obviamente el analista aprende a analizarlos. Y en algunos casos va a encontrar fallas, les voy a dar el detalle, como por ejemplo que una máquina está desbalanceada. Entonces yo con 3 movimientos de vibraciones puedo darte una certeza del 99.99% de que tu máquina está desbalanceada. ¿Cuál es el origen? Una masa está por demás o está faltando en el sistema que está girando. Ok, en ese punto he llegado al epicentro de la falla. Pero voy a tener otros casos donde las vibraciones te van a inducir a un problema. Por ejemplo, la soltura. Hay unos gráficos de vibraciones donde vos ves y te muestra de que efectivamente tienes un problema de soltura. Y le preguntan al analista, ¿y dónde está suelto? No tengo la más peregrina idea. O sea, el espectro te dice que está suelto, pero no sabes en qué parte. Tendrás que desarmarla toda la máquina, porque las vibraciones no llegan a ese nivel de decirte, oye, ¿sabes qué? Está suelto entre el alojamiento y el rodamiento. No llegan a ese nivel. Y el que les diagnostique así, les está engañando. En realidad, ese tipo de problemas no llega a, a detallarlo a ese punto, ¿no? Entonces, hay casos donde sí, efectivamente, no hay nada más cuando el problema es netamente un solo problema de vibraciones y tiene una característica de expresarse, sí lo vamos a pillar, ¿no? Y llegamos al epicentro de la falla. Y llegamos a decir por qué está fallando y cuál es su origen. Pero hay otros casos donde las vibraciones simplemente te van a inducir y necesitas complementar. Por ejemplo, yo trabajo mucho con compresores de tornillo. El otro día me acuerdo, estaba renegando con un compresor de tornillo porque me salía una vibración del rodamiento. De un rodamiento me salía altísimo, pero todo lo demás estaba bien, ¿no? Y en eso me llega un mensaje al celular y me dice, por favor, deme información del curso de vibraciones. Yo pucha, o sea, mil disculpas, mi hermano, le digo, voy a hacer o te paso el número de María Ángela para que te den la información. Lo que pasa es que yo entiendo de que hay algunas otras empresas donde el tipo que da el curso es el mismo que atiende, el mismo que te cobra, el mismo que te factura, el mismo que te insiste a que te inscribas y demás. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa un poquito más organizada y tenemos gente especial para la venta, gente especial para la parte comercial, gente especial para la parte de diseño, gente especial que dicta los cursos, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que quería llegar, es que, por ejemplo, en el caso de los compresores de tornillo, con vibraciones podemos llegar a un 70% de certeza de lo que está sucediendo. El otro 30% necesito de alguna técnica adicional, como análisis de aceite, termografía, ¿no? Análisis de presiones, que también me sirven en algunos casos, para saber cuál es el problema. Hemos tenido un caso, y no sé cómo decirlo, pero bueno, es un caso de un compresor de tornillo para una planta generadora de oxígeno que ahorita están bien demandadas y bien requeridas, donde mediante vibraciones hemos detectado uno de los problemas, mediante vibraciones y mediante otras técnicas más, que era de que la transmisión ya estaba en las últimas. Recomendación, cambie la transmisión. El problema es de que el dueño de la empresa dice, ya, si cambio se soluciona todo. No, se va a solucionar una parte, porque esa máquina está reconstruida, tiene 50,000 problemas, pero yo te voy a quitar uno, y así vas a quedarte con 49,999 problemas, ¿no es cierto? Pero tal vez el más incidente o el que puede generarnos más daños, lo vamos a separar ahora. Entonces, pasa ese tipo de cosas donde no solo, o sea, no es como que voy al doctor, me dice saque la lengua y el tipo ya sabe qué enfermedad tengo, dónde está y cómo voy a curar. No es así. En realidad hay máquinas como esos compresorcitos que les estoy diciendo que realmente necesitan que complementemos la información con otras cosas más, otras técnicas más y realmente saquemos un resultado certero,
¿no? Eso es lo que les puedo comentar del alcance real que tienen las vibraciones. En equipos reciprocantes, ni qué decir, las vibraciones bajan a un 40% de asertividad. O sea, te ayudan, pero si quieres realmente tener un diagnóstico específico, tendrás que hacer otras técnicas como análisis de aceite y análisis reciprocante. ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. O sea, no existe una cajita mágica que se llama vibraciones y que ahora soluciona todo. O no hagan el error que cometió ese mi amigo de la transnacional, que pensando que comprando un equipo ya se solucionó todos sus problemas, ¿no? En realidad ese es el primer principio. Eso es el kick-off, el punto de partida. Pero de ahí para adelante hay un montón de cosas más. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la atención. María Ángela, ¿algún comentario, queja, alarido o insulto? Te lo agradecería que nos puedas dar ahora. O algún cierre. Gracias, ingeniero. No, yo que no sabía nada, creo que aprendí algo. Sí, hay algunas consultas más, pero el tiempo ya no nos da. Quiero recordarles que el curso estamos iniciando el día de mañana. Si ustedes se contactan, aquí les voy a poner en el chat el enlace directo. Ya no los voy a bombardear de mensajes. Aquí se acabó. Se acabó con este webinar que ha sido gratuito. Tenemos el curso que tiene 24 horas reloj de duración y que está dirigido a supervisores, ingenieros, técnicos, especialistas y personal del área mecánica, eléctrica, electromecánicos en mantenimiento. Yo creo que el siguiente curso de vibraciones va a ser el 2022. Así que aprovechen, les dejo el enlace directo para que las personas o los que están muy interesados en participar del curso puedan escribirme hoy día para recibir un 15% de beneficio. Hemos estado dando varios descuentos antes del inicio del curso y por la asistencia a este webinar me han habilitado esa opción. Los descuentos del 15% se los está dando la empresa a todos los exalumnos, a todas las personas que han sido parte de un curso y también tenemos, todavía tenemos 3 cursos por delante, les voy a mandar toda la programación y bueno, eso, ingeniero, espero que me contacten y voy a estar atenta hasta las 12 de la noche. Claro que sí, perfecto, María Ángela, gracias. Inscríbanse, hay harta información que quiero compartir. Como les digo, no es que yo bajaba esta información de internet porque tengo una empresa colega o competidora, llamémosle así, que lanza 5 cursos por mes y el mismo docente le da los 5 cursos. Yo no entiendo cómo le hace. Debe ser un experto en todo ese cuate. Pues no, yo me dedico a lo que es vibraciones y transmisión de potencia y realmente créeme que hay un montón de casos, como les he contado hoy día, buenos, malos, pésimos, lugares a los que no he vuelto nunca más y lugares a los que me llaman cada que pueden. Entonces, hay de todo para que podamos compartirles. Los dejo.